Queridos hermanos, permítanme decir primero unas palabras acerca de la liturgia de la palabra de este domingo de la 12ª semana del tiempo ordinario. Hoy, en la palabra de Dios, sobresale el llamado, la afirmación de parte de Jesús por 3 veces: no tengan miedo, no temas. Nos dicen los biblistas que esta es una de las expresiones más repetidas a lo largo de toda la palabra de Dios. 365 veces se dice: no temas, no tengas miedo. Como para que todos los días del año, que son 365 días, siempre lo tengamos presente. Jesús dice: no teman a los hombres, no teman a los que matan al cuerpo, no teman entonces, porque ustedes valen mucho más que los pájaros del cielo. Hoy vemos en la primera lectura cómo el profeta Jeremías es acosado por los rumores de la gente que piden su muerte, su exterminio. Pero ante eso, él pone toda su confianza en Dios, que lo llamó a la vocación de profeta. Y por eso dice: el Señor está conmigo como guerrero temible. Sabe que el poder de Dios está por encima de cualquier amenaza. Y por eso sabe muy bien que su justicia no viene de parte de los hombres, sino de Dios, que conoce el corazón, que conoce sus pensamientos, que conoce de su vida. Igualmente escuchamos hoy cómo el salmista invoca al Señor en tiempo favorable, pidiendo que por su gran amor Él lo salve, creyendo que Dios escuchará su oración, que se eleva a Él como un grito de auxilio. Hermanos, ante los peligros y dificultades de la vida, nosotros, ¿a quién clamamos? ¿A quién pedimos auxilio? ¿En quién está puesta nuestra salvación? ¿En quién ponemos nuestra justicia? Incluso, hermanos, no solamente ante la amenaza de los enemigos, que nunca faltarán. A veces no hay que hacerle daño a la gente para buscarse enemigos. A veces llega sin buscarlo, sin pedirlo. No falta quien nos quiera hacer frente, no falta quien quiera hacernos daño, pero incluso fuera de esa dimensión, incluso en nuestra propia realidad de pecado, de miseria, de limitación humana, también tenemos quien nos defienda. Hoy la segunda lectura nos dice que incluso ante el peso del pecado que heredamos de Adán, el apóstol Pablo nos recuerda que el don de Dios tiene una proporción, no tiene proporción con la falta. Es más grande la misericordia de Dios que nuestros pecados. Puedes tener un pecado que te llena de vergüenza, un pecado que te humilla, un pecado que te destroza, pero frente a eso no debemos de olvidar que la misericordia y el perdón es mucho mayor,
se dan con creces, porque como dice el lema de los redentoristas, en Jesucristo la redención es abundante. Por lo tanto, hermanos, hoy la palabra de Dios nos exhorta a no tener miedo, a confiar en Dios, a abandonarnos en sus manos. Podemos desconfiar del hombre, de nosotros mismos, pero nunca de Dios. Ante cualquier peligro, injusticia, prueba, pecado, confiemos siempre en Dios, reconociendo que Él es nuestro Padre y que nunca nos abandona. Seamos transmisores de esta confianza en Dios. Una de las cosas que últimamente más me han ayudado en mi ministerio es cada vez que yo llamo a mi papá. Yo a mi mamá la llamo cada 3, 4 días, además, porque yo la llamo y cuesta a la señora que agarre el celular. No se adapta. Ella quiere seguir recibiendo llamaditas por el teléfono viejo, pero yo desde Bolivia no la puedo llamar a ese teléfono. Simplemente no me da el celular. La llamada es carísima. No hay nada como llamar ahora por el WhatsApp, ¿no? Gratis. Pues mi mamá no quiere, bueno, ni modo. Entonces cada 3, cada 4 días la llamo, ¿no? Intentando que agarre el teléfono, informándole a mis hermanos que esté pendiente para que la señora pues me conteste. Pero mi papá sí se pone más a la onda. Y él está ahí pegadito a su celular. Y todos los días, con todo y horario fijo, a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, yo lo tengo que estar llamando. Y reportarme y decirle: papá, ¿cómo está? Estoy bien, no se preocupe por mí. Le cuento más o menos qué he hecho en el día. Y mi papá siempre, al final de la llamada, me dice: mijito, no tenga miedo. El Señor está con usted. ¿Y cómo me ha ayudado eso? Porque ahora en la misión de Bolivia, a veces ando a las 10 de la noche en unos montes que solo Dios sabe, ¿no? En una oscuridad con acantilados a las orillas del camino, lugares peligrosos, lugares donde uno, si se le revienta una llanta o se le va la batería, pues ahí queda. Y la misión pues me ha enseñado a vencer muchos miedos. Para mí manejar es un sacrificio, ¿no? Aquí yo casi no usaba el carro porque me daba miedo salir ahí a la calle, ¿no? Y ahora agarre el carro y váyase donde haya un enfermo, donde se haya programado misa a 3, a 4, a 5 horas de distancia, por caminos de tierra, de barro, con mal clima. Y hay que enfrentarse a los miedos. El miedo está en la mente, hermanos. Nosotros no debemos de tener miedo. Y mi papá me recuerda eso. No tengas miedo, hijo mío. Tú puedes. Dios te ayuda. Somos transmisores, hermanos, de esta confianza en Dios. Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y usualmente nosotros invocamos al Sagrado Corazón de Jesús con la jaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pero hermanos, muchas veces decimos ese en ti confío de los labios para afuera, pero no confiamos de corazón en Dios. Cuando Santa Faustina recibió las revelaciones de Jesucristo en su infinita misericordia, le dijo que uno de los pecados que más le ofendían por parte de los seres humanos era su falta de confianza en Él. Y el mismo San Alfonso María de Ligorio nos dice que hay muchas gracias
que no recibimos en la oración porque ya vamos desconfiando. No recibimos lo que pedimos porque ya vamos desconfiando. ¿Tú oras confiando en el Señor? ¿Hay un acto de abandono en las manos de Dios? Confía que Dios esté con usted, te dé o no te dé lo que estés pidiendo, pero sabiendo que Dios te va a dar lo mejor, lo que tú necesitas, que su presencia es incondicional en tu vida. Cuanto más confiamos en Dios, mejor y más provechosa será nuestra oración. No temamos y transmitamos a los demás esta confianza en Dios. No tengas miedo. No sé qué hoy te horroriza. El miedo paraliza. Usted quiere hacerle daño a alguien, métale miedo. No hay peor enemigo para el ser humano que el miedo. No tengamos miedo. María no tuvo miedo. Confió en el Señor, aun cuando no tenía todo claro, aun cuando no sabía cómo decirle a sus padres y a José su esposo que había quedado encinta. Confió en Dios, se abandonó en sus manos, dijo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como diciéndole: cuenta con mi sí, pero tú ayúdame a salir adelante en este plan que hoy tienes para mi vida. María hoy nos quiere transmitir esta confianza en Dios. El que confía en Dios todo lo puede. Confiar en Dios, confiar en uno mismo, pedirle esta gracia a Dios hoy a través de la intercesión de María Santísima. Queridos hermanos, para este tercer día de la novena, seguimos reflexionando también acerca de la familia, sobre todo en esa dimensión tan especial, tan importante de los hijos. La alegría de un hogar son los hijos. Una familia, un matrimonio sin hijos es como un jardín sin rosas. Qué don más maravilloso son los hijos. Si los padres son el fundamento de la casa, los hijos son como las piedras vivas de la familia, del hogar. Los biblistas nos dicen que después de la palabra Yahvé o Señor, más mencionada en la Escritura, también está la palabra hijos, que proviene del hebreo del verbo construir. Los hijos son parte de la construcción del hogar y son piedras vivas porque le da vida al hogar. Se convierten en receptores del amor del papá, de la mamá, del resto de los hijos. La mayor atención está en ellos. Ellos son los que le dan sentido también a la familia. Y por eso el Salmo 127 nos dice, hablando de los hijos como piedras de construcción, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y llama a los hijos la herencia que da el Señor, y su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos del guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza.
Hermanos, los hijos son entonces así la plenitud de la familia, pero también es signo de continuidad de la bendición de Dios que pasa de generación en generación. Por eso también la bendición del hombre es llegar a ver a los hijos de sus hijos. Los niños nunca deben de acabarse en la familia. Por eso la familia también es lugar de vida en la participación de la creación de Dios. Los hijos se hacen grandes y se van de casa. Y cuando creemos que llegó el vacío al hogar, nos abrimos a la hermosa experiencia de ver a los hijos de nuestros hijos, que son nuestros nietos. Y después nuestros nietos traen a nuestros bisnietos y los bisnietos a los tataranietos. Hermanos, ¿cómo cambia la vida un niño en el hogar? Me decía una señora que había pasado por el duelo de la muerte de su mamá, que había pasado por el duelo de ver a sus hijos que ya se habían ido de casa a formar su propio hogar. Padre, si algo me ha salvado a mí para poder vencer la tristeza que me trajo la ausencia, sobre todo de mi mamá en mi familia, fue que llegara mi nieto. Mi nieto ahora es todo para mí. Yo amanezco pensando en él y yo estoy deseando que llegue el fin de semana para que me lo traigan, para jugar con él. Incluso si mi hija tiene que ir a hacer un trabajo, un mandado, yo le pido que me lo deje a mí. Para mí eso no es un trabajo, para mí es una alegría el poderle cambiar el pañal, incluso bañarlo, darle de comer. Me trae tantos recuerdos de lo que yo pasé con mis hijos. Padre, qué bendición son los nietos. Traen alegrías y también a veces penas, porque lo que no hacen bien los nietos, también el abuelo lo sufre, aunque no sea el responsable directo de ellos. Hermanos, en el hogar, en la familia, los padres deben de vivir con responsabilidad la educación de los hijos. Los hijos se han de someter a sus padres y es mandato divino honrar a padre y madre. Pero también, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que amar al padre, a la madre, honrarlo, es camino de salvación. Y por eso el que honra a su padre y a su madre dice que expía todos sus pecados. Vea lo sagrado que son los padres. A un papá no se le da por mandamiento que ame a sus hijos. No faltará algún papá o alguna mamá que haya sido mal padre y haya sido mala madre, ¿no? Pero ustedes, papás, por naturaleza no les tienen que recordar que tienen que amar a sus hijos, que tienen que honrarlos. Eso viene por sí mismo. Pero a los hijos sí se nos tiene que recordar que debemos de honrarlos. Y por eso el Señor lo puso como cuarto mandamiento. Usted, hijo, honra a su papá. Usted, hija, honra a su mamá. Me decía un día una hermana, no está pasándola bien con sus hijos, han vivido situaciones muy duras en la casa y su relación con ellos no es sana, no es la que desearía una madre, una persona con sentimientos. Y me decía ante las malacrianzas y ofensas de su hijo: ¿sabe, padre? Yo le digo a mi hijo, está bien, no me ame, pero hónrame. Yo no le pido que me quiera, pero sí le pido respeto.
Honrar es respetar a aquel que me dio la vida, que me trajo a este mundo. Quizás usted con su papá, con su mamá, no tuvo la mejor relación. Quizás papá fue alguien ausente. Quizás usted recibió violencia de su madre. No le podemos pedir manzanas al peral, pero hermanos, en la familia lo que Dios nos está pidiendo es que honremos. Ciertamente la mejor manera de honrar es amar, porque ¿cómo no amar al papá y a la mamá que lo han dado todo por nosotros? Por eso, hermanos, este amor también se debe de cultivar. Hay papás que piden el amor de sus hijos, pero ellos no lo han sabido dar todo. Hay tantos ancianos en asilos, en casas de acogida, en residencias, que han tenido hijos y hoy se preguntan por qué me tienen abandonados, pero nunca supieron cultivar ese amor en sus hijos. El amor y el respeto se cultivan. Hay que sembrar para recoger. Por eso, papá y mamá, ¿cómo estás educando a tus hijos? Seamos padres para nuestros hijos. No seamos militares. Sos el padre, pero tampoco sos el dueño de tu hijo. Y tienes que saberlo educar en la libertad de los hijos de Dios. La crianza de los hijos, hermanos, es un don que tenemos que pedírselo a Dios. Necesitamos de la sabiduría para guiar a nuestros hijos. El Papa Francisco le cuestionaba a los padres de familia: ¿dónde están tus hijos? ¿Sabe dónde están tus hijos? ¿Sabe quién entra por las pantallas de sus celulares, de sus tablets, de sus computadores a su habitación? ¿Sabe con quién trata su hijo? ¿Cuál es el círculo de sus amigos? ¿Sabe qué es lo que piensa su hijo? ¿Dónde está ubicado en la vida? No es controlar a los hijos, es saber crear también en ellos responsabilidad. Porque hoy son niños, pero más tarde son adultos. Y tienen que salir un día de nuestros hogares y simplemente serán lo que recibieron en la casa, en el hogar. Por eso, hermanos, la familia no puede renunciar a ser este lugar de sostén, de acompañamiento y de guía para con nuestros hijos. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, pero también nos dice el apóstol: padres, no desesperen a vuestros hijos. Que el Señor, que la Virgen María, pues nos ayuden en la crianza de nuestros hijos. Y a nosotros los hijos que ya estamos grandes, que ya estamos mayores, que ya estamos adultos, que el Señor nos dé la gracia de nunca olvidarnos de nuestros padres. Que así sea. Amén.